o se escucha muy cortado, para detenerme, cambiar de internet o a ver otra forma de que pase. Bien, tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta clase de resistencia a materiales después de un receso, ¿cierto? Después de que tuvimos una semanita, entre comillas, de descanso. Eh, Espero que estén muy bien, al igual que sus familias, que de salud principalmente estén todos muy bien. Y bueno, ¿por qué no también en el ámbito laboral? Bien, nosotros estamos en el tema de flexión. Eh, Antes de esto estábamos viendo torsión y hicimos una actividad, comentarles que he estado corrigiendo. Bueno, en realidad comencé hoy en la tarde en algún tiempito que tuve y alcancé a corregir dos recién tareas de torsión. Espero durante la semana comenzar a revisar más en la medida que los tiempos me vayan dando. Así que ahí les voy comentando en la medida que vaya avanzando cuántas correcciones llevo ya a la fecha de la clase, ¿ya? Así que nada, pues lo que nos corresponde ahora es seguir trabajando el tema de flexión. Nosotros tenemos planificada una prueba de este tema para finales de este mes. No queda tanto, pareciese que quede mucho, pero son poquitas clases las que nos quedan, 4 o 5 clases. Y en estas 4 o 5 clases que nos quedan antes de la prueba, antes que ustedes empiecen a ¿cómo se llama?, ejercitar de manera independiente, quiero mostrarles otros ejemplos, porque hemos visto solo un par de ejemplos del tema de flexión y que son bien particulares, principalmente para una carga a punto. Vimos cómo completar la tabla, pero hoy día vamos a ir un poco más allá, ¿ok? Hoy día vamos a trabajar con otro tipo de carga, que son aquellas cargas que denominábamos distribuidas y que había una distribución uniforme y no uniforme. Entonces vamos a ver un ejemplo y ya la próxima clase, que es mañana, veremos otro ejemplo de cargas no uniformemente, o sea, uniformemente distribuidas, pero nos quedaría el tema de la carga en línea recta. Y ya con eso creo tendríamos un abanico. Para la próxima semana ver eh, el cálculo de el esfuerzo cortante en flexión, que eso no lo hemos hecho, todavía no estudiamos el esfuerzo cortante, solo hemos visto esfuerzo normal, tanto de tensión como de compresión, y nos quedaría ya para la próxima semana el esfuerzo cortante. Y ahí recién, después de estas clases de ejemplo, tendrían ustedes un abanico de muestras en los que se presenta la manera de abordar el tema de la resistencia a materiales en el tema de flexión. Bien, así que vamos con la clase y repito, cualquier problema que tengamos con internet, que se me escuche medio cortado o que no quede pegada la imagen, los invito a que por favor me avisen para que pueda detener la clase y así reparar lo que haya. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo de flexión y esta es la situación que se nos plantea. Tenemos ahí una viga cargada como aparece aquí en la figura y hay 4 puntos que debemos completar. Primero, calcular las reacciones en los apoyos. Ese es un paso que sí o sí siempre tenemos que hacer cuando trabajamos con vigas y con el esfuerzo ya sea de flexión o el esfuerzo normal en flexión o el esfuerzo cortante en flexión. Hay que sí o sí calcular las reacciones en los puntos de apoyo. Luego nos pide que dibujemos los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Bueno, es necesario calcular el momento flector para así posteriormente poder determinar el esfuerzo. Luego dice, indica el o los puntos en donde el momento flector es el máximo, es máximo. Y por último, nos pide calcular el esfuerzo de flexión máximo eligiendo cualquier viga de aluminio. Fíjense que en esta situación no nos presentan las características que tiene la viga y tampoco nos especifican qué tipo de viga es la que tenemos que considerar. Por lo tanto, nos da la libertad de poder escoger cualquier viga de aluminio y calcular para esa viga que escojamos el valor del esfuerzo de flexión máximo que está experimentando esta viga. Bien, entonces vamos a partir primero calculando las reacciones en los apoyos. Bueno, aquí tenemos nuestro dibujito nuevamente, entonces esta es la viga y observamos que la viga está sometida a 2 tipos de carga. Por un lado, hay una carga puntual, que es la carga de 800 newton, y por otro lado tenemos una carga
uniformemente distribuida, que es la carga de 1200 newton sobre metro. Y debemos recordar que esta carga, que es una carga uniformemente distribuida, se debe pasar a una carga punto, a una carga concentrada. Entonces, aquí anotamos, debemos transformar la carga distribuida en una carga puntual o concentrada. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se hacía? Simplemente multiplicábamos la distribución de la carga, que es 1200 newton por metro, este valor. Nosotros cuando explicamos la clase le llamábamos W, que era la distribución de la carga. No sé si se acuerdan de eso. Distribución de la carga. Eso me está diciendo que por cada metro, ¿cierto?, hay 1200 newton. Entonces, esa carga W la vamos a llevar a una carga puntual, que le vamos a llamar P, y esa carga es W por X. Acuérdense que es el área, ¿cierto? Y el área es la altura que representa esto, los 1200 newton por metro representa la altura que muestra esta distribución de carga, y la longitud en la que está distribuida esa carga es de 600 milímetros más 600 milímetros. Esta longitud, en términos de metro, bueno, vamos a decir que son 1200 milímetros, y para transformarlo a metro hay que dividirlo en 1000. Entonces, si uno divide los 1200 en 1000, eso te va a dar 1,2. Por lo tanto, tenemos 1,2 metros de longitud en la cual está distribuida esta carga de 1200 newton por metro. Entonces decimos que son 1200 newton sobre metro y lo multiplicamos por el 1,2 metros, que es la longitud donde está distribuida esa carga. Se van los metros y al multiplicar 1200 por 1,2, eso nos da 1440 newton. Bueno, ¿y dónde quedan actuando esos 1440 newton? Que es lo importante, porque ahí la llevamos a la carga concentrada o a la carga punto, y esa carga, vamos a colocarlo acá, esta carga se ubica a la mitad de la longitud de distribución. Es decir, esos 1440 newton van a estar ubicados justo a la mitad, y justo en la mitad, en este caso, solo en este caso, que se nos presenta en este ejemplo, va a quedar sobre el punto de apoyo. Ojo que esto no siempre es así, ¿ya? Solo en este caso vamos a tener que la distribución, perdón, la carga puntual queda en este punto acá y que va a tener un valor de 1440 newton, justo a la mitad. Y la mitad de la longitud es donde está el apoyo, así que ahí actúan los 1440 newton. Y a su vez, en ese mismo lugar, como tenemos que calcular las reacciones, verticalmente, debido al apoyo que nosotros tenemos acá, que es un apoyo tipo patín, ¿cierto? Verticalmente hacia arriba está actuando la reacción en ese punto. Se le vamos a llamar la reacción C. Y también acá, en punto A, tenemos dos reacciones. Tenemos una reacción vertical, dado que es un apoyo simple, entonces tenemos una reacción vertical que le llamamos ahí. Y recuerden también que hay una reacción horizontal, que es la que impide que se mueva en el eje X, por lo tanto esa va a ser la reacción AX. ¿Bien? Por lo tanto, si esto lo llevamos a un diagrama de cuerpo libre para que no quede tan manchado el dibujo, permítanme hacer la viga entonces, para que no tengamos tanta
un dibujo tan manchado. Vamos a colocar aquí, entonces, la longitud de la viga. Aquí se cierra el punto D, acá está el punto A, y dibujamos las cargas. Entonces, ¿qué tendríamos? En A, bueno, sabemos que estaría AX, ¿cierto? Estaría la reacción vertical, ahí. Un poco más acá están los 800 newton. Bueno, esas reacciones están justo en el punto. Las dibujé muy hacia adentro, voy a borrarlo un poquito, que están más en el punto de acá. Ahí. Ahí. Ahí está ahí. Luego están los 800 newton hacia abajo, lo vamos a tratar de dibujar ahí en esa misma zona. Luego en el punto C, entonces estaría hacia abajo los 1440 newton. Y hacia arriba estaría la reacción RC. Y ahí tendríamos el DCL que está actuando sobre esta viga. Y en base a este dibujo entonces calculamos las reacciones en los apoyos. Entonces aquí colocamos reacciones. Bueno, antes de continuar, lo primero entonces es transformar la carga distribuida en una carga puntual. Esa carga puntual nace multiplicando la distribución por la longitud en la cual se distribuye y la carga queda actuando justo a la mitad de ese largo. La mitad de ese largo del 1,2600, entonces queda justo actuando ahí en ese punto. Bien, entonces ahora calculamos la reacción en los apoyos y para ello tenemos que aplicar sumatoria de momentos respecto al punto A. Ya esto debería estar manejado, un poco más claro, entonces calculamos momento y quedaría 800 por 0,6. ¿Por qué? Porque 600, perdón, por 0,3, porque 300 milímetros son 0,3 metros, lo vamos a anotar ahí. Acá serían 0,6 metros y rige para todo, aquí también son 0,6 metros y por este otro lado también tenemos 0,6 metros. Lo transformo al tiro a metro. Entonces quedaría respecto al punto A un momento negativo menos 800 newton por 0,3 metros, que tendríamos el primer momento, más la reacción C por la distancia que es de 0,6 y de 0,6 que sería 1,2 metros, menos el momento de 1440 porque va hacia abajo, genera un momento negativo a favor de las manecillas del reloj también por 1,2 metros. Ojo que esta distancia es la distancia desde el pivote al punto donde aplico la fuerza, y como RC y 1440 newtons se aplican en el mismo punto, tienen la misma distancia, solamente que RC como va hacia arriba genera un momento a favor de la manecilla del reloj mecánico, y como P va hacia abajo, genera un momento a favor de la manecilla del reloj mecánico, y esos momentos son negativos. Entonces ahí tendríamos el momento generado por cada una de ellas. Multiplicamos el menos 800 por 0, o sea, multiplicamos el 800 por 0,3 y eso nos da un valor de 240 y queda menos 240, porque el momento es negativo. No es que la fuerza sea negativa, sino que el momento es negativo. 1440 por 1,2 es 1368. Y voy a pasar al tiro el 1,2 negativo hacia este lado en el despeje matemático y RC lo dejo acá positivo. Entonces quedaría menos 240 menos 1368 dividido en menos 1,2 y eso da 1340. O sea, la reacción en C se van los metros con los newton, o sea, los metros con los metros y quedan los newton, y eso quedaría 1340 newton solamente de fuerza. Esa sería la reacción en C que tenemos en esta viga que está ahí soportada por ese patín y por ese apoyo simple. Y finalmente ahora aplicamos sumatoria de fuerza en X. Por sumatoria de fuerza en X igual a 0 nos damos cuenta de inmediato que la reacción en X es 0, porque es la única. Es la única que está en ese eje, así que no hay fuerza en X. Y aplicamos sumatoria de fuerza en Y para encontrar la reacción en Y. Entonces quedaría ahí
menos 800 newton, menos 1440 newton, sería la otra fuerza que apunta hacia abajo, más la reacción C, que son 1340 newton y que apuntan verticalmente hacia arriba, entonces positivo. Bueno, sumamos, menos 800, menos 1440, más 1340, y eso nos da un valor de menos 900, y si lo pasamos hacia el otro lado, la reacción en I es de 900 newton positivo. Ahí entonces tenemos las dos reacciones en los apoyos, las tres, perdón. La reacción a X es 0 porque no hay ninguna otra fuerza horizontal. La reacción vertical en el punto en A es 900 newton y la reacción en el patín en C es de 1340 newton. Teniendo esas reacciones, podemos ahora calcular, el momento, la gráfica, perdón, de fuerza cortante y momento flector. Recuerden que nosotros para poder calcular el valor del esfuerzo, utilizamos estas gráficas para poder representar esa variable. Les voy a pedir un poquitito de tiempo para poder ajustar esta línea que está muy abajo, y si no el gráfico me va a quedar muy... Así puedo darle un poquito más de longitud a esto. Ahí. Veamos cómo nos va ahí. Bueno, entonces en esta primera línea vertical, recuerden que acá voy a hacer otro arreglo, tengo un segundito, vamos a colocar sin flecha, solo la línea, ahí sí. Va la fuerza cortante primero, entonces tenemos que calcular la fuerza cortante que va a estar actuando en esta viga, y la fuerza cortante la representamos con la V mayúscula, y en este caso, como es fuerza, va a estar medida en newton, de acuerdo a las unidades que tenemos acá. Bien, entonces recuerden que tenemos distintos tramos, ¿ya? Tramos en los que hacemos cortes, y los cortes se hacen por lo general en los tramos entre cargas. Por lo tanto, el primer tramo que vamos a considerar va a ser el tramo entre A y 800 newton. Ese va a ser el primer tramo, entre A y 800 newton. Entonces dibujamos ese primer tramo, hacemos un corte antes de los 800 newton, ¿y qué carga miramos antes de los 800 newton? Vemos la reacción en A, que la única reacción que hay es ahí, que son 900 newton. Y luego entonces dibujamos el cortante que va a haber en ese tramo y nada más. No hay ninguna otra fuerza porque estamos antes de los 800 newton. Entonces no vemos los 800 newton. Por lo tanto, si aplicamos sumatoria de fuerza en I igual a 0, quedaría que 900 newton menos el cortante es igual a 0. Por lo tanto, en el primer tramo, el cortante vale 900 newton. Y lo dibujamos. Y dijimos que cuando era una carga a punto, voy a dibujar con un color, a ver que se note el rojo. Cuando era una carga a punto, el cortante es una línea horizontal. Entonces vamos a definir que aproximadamente por ahí están los 900, por lo tanto desde la A hasta 800 tenemos una fuerza cortante de 900 newton. Luego vamos al otro tramo, ya un tramo distinto, que va a ser el tramo ahora entre A, pero los 800 newton pasados, o podríamos decir entre 800 newton y B. ¿Ok? Entonces tomamos la viga en ese tramo, la dibujamos un poquito más larga, y ¿qué carga vemos en ese tramo? Desde aquí, estamos haciendo el corte acá. ¿Qué cargas veo hacia el lado izquierdo? Veo la reacción en A, que son los 900 newton. Entonces tenemos 900 newton. Y también veo los 800 newton. Ya porque estoy haciendo el cortante en este lado. Pasado, vamos a llamar un cortante 1. Este va a ser el cortante 0 para darle una identificación. 0, 1. Bien, entonces tenemos esa situación. Si aplicamos sumatoria de fuerza en I, igual a 0, quedaría 900 menos 800 menos el cortante. ¿Ya? Entonces lo vamos a escribir acá.
eh, 900 menos 800 menos el cortante igual a 0. Entonces 100 newton va a ser igual al cortante. Ahí tenemos el cortante en este tramo. Entonces le asignamos el valor de 100 y lo dibujamos de manera horizontal. Si ese era 900, vamos a decir que aproximadamente en este punto tenemos los 100. Entonces trazamos de dibujar hasta ahí para identificarlo, que ahí tenemos 100 newton. ¿Ok? Y ahora vendría el tramo que sigue, que es entre B y C. Aquí a este le vamos a llamar el punto C. Entonces entre B y C tenemos que hacer una línea de corte, ¿ya? Y aquí es lo distinto, que esto no lo hemos analizado todavía hasta ahora. Entonces vamos a decir tramo de B a C. Dibujamos la viga, un poquito más larga porque ahora estamos considerando más cargas, y miramos hacia el lado izquierdo nuevamente. Entonces miramos desde aquí hacia allá. ¿Qué vemos? Vemos la reacción de 900 newton. También vemos los 800 newton que van hacia abajo, que todavía está presente. Pero ahora también le agregamos un pedazo de la distribución. Entonces vamos a decir que va a haber un pedazo de la distribución, de esos 1200 newton metros, y van a estar distribuidos en una longitud que no tengo idea cuál es, X. Y en este extremo dibujamos el cortante, ¿ok? Entonces cuando tenemos eso y sabemos que esto es de 1200 newton sobre metro, la distribución, esa distribución tenemos que llevarla a una carga concentrada, a una carga punto. Entonces esa carga punto la dibujamos aproximadamente a la mitad de la distribución. ¿Y cómo calculamos esa carga punto que le llamamos P? Multiplicando la distribución por la distancia donde está distribuida, que es X. Y esa es nuestra carga punto ahora. 1200 por X. No son los 1440 porque yo no estoy entre RC y D. No estoy entre ese punto, entre C y D. Estoy acá. Entonces considero un pedazo de esa distribución. Y ese pedazo de distribución va a ser una carga puntual que es 1200, que es el valor de su distribución, por un pedacito de esa longitud que no tengo idea cuánto vale. Entonces ahora aplico la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, porque siempre aplicamos esa sumatoria para encontrar el valor de la cortante, de la fuerza cortante, y tendríamos los 900 newton positivos, tendríamos menos los 800 newton, y tendríamos menos los 1200 por X, son los 1200 newton por X, menos el cortante igual a 0. Entonces esto lo despejamos y quedaría 100 newton menos 1200 newton por X igual a la fuerza cortante, que en este caso, si ese es 0, este sería el cortante 1, se me olvidó colocarle el 1, y este sería el cortante 2. Y llegamos a esta ecuación. Y fíjense que esta ecuación tiene una variable que cambia, que es X, que representa la longitud. Esa X ahora va a tomar valores. ¿Y qué valores va a tomar esa X? Va a tomar dos valores. Va a tomar un X0, que va a corresponder a este punto, al punto B. Y va a tomar un X igual a 0,6 metros. Chuta, eso me quedó muy feo escrito, así que lo voy a borrar. Va a tomar un X igual a 0,6 metros porque ¿dónde termina el tramo? El tramo termina justo acá, en el punto C. Y entre B y C hay 600 milímetros. Entonces siempre el primer punto donde parte la distribución consideramos que es 0, no que es 600, sino que lo consideramos desde el punto donde parte para hacer el cálculo del cortante en esa zona. Entonces parte desde 0 y llega a 0,6 metros. Entonces voy a encontrar dos cortantes, uno asociado al 0 y otro asociado al 0,6. Entonces, si X vale 0, el cortante en el punto 2 vale 100 newton. Eso quiere decir que parte desde un valor de 100. Y el cortante número 2, cuando vale 0,6, sería 100 menos 1200 por 0,6. Y eso me da menos 620 newton.
¿Sí? Entonces, repetimos nuevamente que ahí tendríamos, ¿de dónde salen los 900? Los 900 salen de la sumatoria de fuerza en I, desde el cálculo de la reacción, ¿cierto? Acá, si nosotros sumamos, para recordarles, da menos 900. Si lo pasamos hacia el otro lado, pasa positivo como 900 y que corresponde. Los 1440 eran la carga punto transformada. Entonces, estamos haciendo la sumatoria de fuerza en I en ese tramo. 900 newton, 800 newton. Tomamos un pedacito de la distribución porque estamos haciendo el análisis en este tramo. Estamos cortando entre B y C. Transformamos esa distribución que está sobre una longitud de X a una carga puntual, que sería 1200 por X. Y entonces luego reducimos porque vemos 900 newton, 800 newton, los 1200 por X menos el cortante 2, igual a 0. Y despejamos el cortante 2 y el cortante 2 quedaría 100 newton, 900 menos 800 son 100, menos los 1200 por X que está ahí. Y ese X, como les dije, toma dos valores, desde 0 hasta 620 newton. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dibuja esto? Desde los 100 hasta los menos, 1600, a los menos 620 nos movemos en una línea recta. Ya nos movemos a través de una línea recta en este tramo. Espérenme, déjenme ver algo porque partiría de acá y llegamos hasta acá. Este de 100 newton está bien, 900 menos 800. Voy a revisar un poquito algo porque me está dando el triángulo de una manera media rara. Déjenme acá, menos 800 por 0,3, RC por 1.2, menos 1440. A ver, eso está bien. Ya, por algo me estaba dando algo muy raro, chiquillos, perdonen. Aquí metí mal los dedos a la calculadora y es 1640. Ya, no es 1340, es 1640. Entonces lo voy a arreglar hacia abajo, aquí quedaría 1640. Y entonces sería menos 800 menos 1440 más 1640. Y aquí sería menos 600, por lo tanto aquí tendríamos 600. Espérenme, voy a corregirlo mejor. Lo que pasa es que me estaba dando un triángulo de resultado muy malo, muy raro en realidad, no se ve mucho así, entonces por eso me pareció extraño y claro, acá tengo un error al ingresarlo a la calculadora. Este daría 600. Bueno, y eso va a hacer que cambien algunos valores aquí principalmente. Acá igual. Ahí. Este va a cambiar, este va a cambiar, este va a cambiar. Ahí. Ese de ahí va a cambiar. Perdón, pero bueno, metí mal los dedos a la calculadora, entonces me dio un valor que no correspondía. Bien, si reviso nuevamente, eso sería menos 800, menos 1440, más 1640, y eso me da menos 600. Entonces aquí tendríamos una reacción vertical de 600 newton. Voy a revisar nuevamente, sería 800 por 0,3 menos 1440 por 1.2 dividido en 1.2. Claro, ya. 600. Entonces aquí tendríamos, déjenme recapitular esto, aquí daría 600 newton. Entonces el cortante sería 600 newton y este sería de 600, no 900.
Entonces aquí tendríamos 600 newton y 600 newton positivo menos 800 daría 200 newton, pero negativo. Y eso es importante, ¿ya? Porque ahí nos daría un cortante negativo que tiene que ir abajo. Entonces borramos esa línea y aquí quedaría, borramos ahí para tener más espacio y quedaría menos 200 newton, porque la sumatoria daría menos 200 newton y por tanto dibujamos el cortante aquí abajito. Aquí aproximadamente ahí vamos a decir que este es de 200 newton, pero negativo. Entonces menos 200. Luego aquí entonces tendríamos 600. Entonces aquí tendríamos 600, porque 600 menos 800, y aquí tendríamos menos 200. Ahí sí. Entonces este cortante va de menos 200 a menos 620. Y ahí me da algo más coherente porque estaba muy raro. Ya. Entonces vamos a decir que aquí, en ese punto, está el menos 620. Entonces vamos a decir que esto es menos 620. Y bajamos, y esto es lo importante, cuando bajamos desde en una carga uniformemente distribuida, lo tenemos que hacer a través de una línea recta, porque por algo quedó dependiendo de X. Entonces fíjense aquí, quedó X en la ecuación de cortante, y cuando tenemos un X, tenemos una variable, eso es una línea recta, es una ecuación de una línea recta, donde se cumple que el Y es igual a mx más c, donde el m vendría siendo 1200, el X es la variable independiente, y los 200 pasan a ser c y d pasa a ser y. Entonces tenemos que es una variación en una línea recta. Y si tenemos esa línea recta, eso se da cuando la carga es uniformemente distribuida. Bien, ahí pudimos arreglar. Ahora, vamos al último tramo, que vendría siendo el tramo de C a D. ¿Ya? Entonces, voy a agregar otra hojita. Denme un segundito para agregar otra hojita. Bien, entonces, tramo CD. En este tramo nuevamente dibujamos la viga, porque ahora la dibujamos un poquito más larga, tenemos que considerar todas las cargas, ¿ya? Todas las cargas que vamos a tener. Entonces, ¿qué cargas son las que estamos viendo hacia el lado izquierdo? Bueno, estamos viendo los 600 newton que corresponden a la reacción vertical. Luego tenemos los 800 newton hacia abajo. Y ahora, fíjense que estamos considerando toda la distribución hasta un tramo, ¿cierto? Cercano o en la mitad o donde queramos desde el tramo CD, pero también estamos viendo la reacción, y la reacción C dijimos que era 1640. Entonces por aquí, a lo mejor ahí en ese punto, están los 1640 newton hacia arriba, pero también están los 1200 newton metro de distribución en esta zona, ¿cierto? Y que están distribuidos a lo largo de una longitud que nuevamente le llamamos, aquí hay una distancia conocida, ojo ahí, Peter. En el de B a C conocemos que es 0,6. Entonces esto va a estar distribuido desde el 0,6 que conocemos, que es la distancia del 0,6 hasta ahí, ¿cierto? Hasta donde está esta carga. Y acá vamos a decir que esta es X. Entonces tenemos 0,6 más X, que es la longitud total en la que va a estar distribuida. Entonces eso lo vamos a arreglar, ¿cierto? Y vamos a colocar acá abajito, para tenerlo claro, que este tramo, de aquí hasta ahí, hay 0,6 metros, y a la otra distancia le llamamos X. Entonces queda 0,6 más X como el lugar de distribución. ¿Qué me permite eso? Me permite ahora transformar esto a una carga puntual, y la vamos a dejar en un lugar que es la mitad de esta distribución, y esa carga P van a ser los 1200 newton metro, pero por 0,6 más X, porque esa es la longitud en la que está distribuida. Esa X representa un pedacito que va desde el C a una longitud de este tramo, que no tengo idea cuál es, da lo mismo, ¿ok? Y me falta dibujar el cortante. La fuerza cortante, que en este caso sería el cortante número 3.
Y ahí tenemos todas las cargas. Entonces estarían las 600 newton, los 800 newton, la carga distribuida pero llevada a una carga puntual, más la reacción en el punto C. Y ahora aplicamos sumatoria de fuerza en I. Entonces tendríamos 600 newton, sumatoria de fuerza en I igual a 0, 600 newton menos los 800 newton, más los 1640, menos los 1200 newton por, y la distancia donde está distribuida, que es 0,6 metros más X. Y todo esto tiene que ser menos el cortante número 3, tiene que ser igual a 0. Y despejamos el cortante número 3. Reducimos el 600 menos el 800 más el 1640, y eso nos da 1440 newton, menos 1200 newton por 0,6 metros más X, igual al cortante 3. Y ahí tenemos la ecuación nuevamente del cortante, que sigue siendo una línea recta. Y como bien lo dijimos, ese X varía, porque ahora estamos desde el punto C al punto D, entonces nuevamente va desde 0 hasta 0,6. Nuevamente toma sus valores, entonces decimos que X va a valer 0 y X va a valer 0,6. Recuerden que el primer punto siempre va a ser 0, y luego el último punto es el valor de la longitud que estemos analizando donde estemos haciendo el corte, porque alguno puede creer, si hago el corte aquí, la longitud va a ir desde aquí 0,6 hasta allá y va a decir que es 0,6 más X. No, es desde donde estoy, a donde hay un pivote, donde comienza el tramo hasta el final del otro tramo, y ahí asumimos que es de 0 a 0,6. Entonces, si si X vale 0, el cortante valdría lo siguiente. Sería 1440 menos 1200 por 0,6. Entonces, 1440 menos 1200 por 0,6. Y eso da 720. 440 menos 1200, 0,6. Y luego el cortante número 3, cuando X vale 0,6, valdría 1440 menos 1200 por 1,2. ¿Qué se suma? 0,6 más 0,6 da 1,2. 1440 menos 1200 por 1,2. Y eso da 0. Entonces aquí tenemos Newton y aquí tendríamos Newton. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Fíjense que en este tramo el cortante pasa de valer menos 620 newton a valer 720 newton. Entonces da un salto drástico, y vamos a decir que en este punto, vamos a decir que aquí, en ese lugar, están los 720 newton. Y desde aquí baja hasta 0 en el último tramo. ¿Y cómo baja? Como es una carga uniformemente distribuida, lo hace a través de una línea recta. Y ahí tenemos la gráfica de fuerza cortante. Entonces, en el último tramo, lo que hacemos es considerar todas las cargas, tomamos un pedazo de la distribución, considerando las longitudes del último tramo, evaluamos en 0 y en 0,6, al igual que en el primer tramo, de 0 a 0,6, y tendríamos esta figura. ¿Qué hemos encontrado aquí? Bueno, encontramos que aquí se forma un triángulo, acá abajo se forma un triángulo y un rectángulo, aquí tenemos un rectángulo y aquí tenemos otro rectángulo. ¿Por qué lo nombro? Porque recuerden que para construir ahora la gráfica de momento utilizamos el método de las áreas. Entonces aquí va a ir el momento, y el momento flector va a estar en newton por metro. Entonces, lo primero que hacemos es calcular esta primera área. Y esta área 1, que tiene esta figura, es
0,6, que es el ancho, perdón, por 600. Y 0,6 por 600 da un valor de 360. Entonces, esta área es de 360 newton metro. Ese es el valor que tenemos en este primer tramo. ¿Qué significa eso? Que el momento en esta primera zona va de 0 a 360 y cuando es una carga punto, una línea horizontal, nos movemos en una línea recta. Entonces marcamos por aquí el 360. Y nos vamos desde 0, déjenme trazar aquí, ahí. Nos movemos en una línea recta. Y ahí está, el primer punto. Ese punto es de 360. Luego a 360 le tengo que sumar esta área pequeña que está acá. Y esa área pequeña vendría siendo, aquí lo vamos a notar, esta área, que sería un área 2, es de menos 200, también por 0, no, esta área, esta longitud es 0,3. Oh, ya estoy cometiendo error de nuevo. Porque es el tramo de arriba. Perdón. No es 360. Vamos a cambiar el valor. Es 0,3 por 600. 0,3 por 600. 0,3 por 600, eso da 180. Perdón. Este es 180 newton metro. 180. Ahí sí. Y ahora este es 200 por 0,6. A ver, tampoco, es por 0,3. Este tramo de aquí, porque si está a la mitad, ese 0,3 es 0,3 también. También es 0,3. Entonces sería 200 por 0,3. Y eso daría 60. Y tenemos un área 2. Esta área 2 es de 60 newton metro, pero menos 60 es negativo. Entonces a 180 se le suman menos 60. Y 180 más menos 60, eso nos da 120. Entonces de 180 tenemos que bajar a 120, pero en una línea recta ahora. Entonces aquí vamos a decir que está el 120 y entonces quedó en ese punto y unimos a través de una línea recta. Ahí está. Ahora calculamos esta área que está acá abajo. Y esta área que está acá abajo nosotros la podemos dividir en dos partes. ¿Sí? La podemos dividir en dos zonas. El rectángulo que está acá arriba y el triángulo que se forma acá abajo. Entonces tenemos dos áreas que hay que sumarlas, que tenemos que encontrar el resultado final. Entonces, por este lado, vamos a tener esta área que va a ser de menos 200 por el largo en el que esté distribuida, que son 0,6 metros. Y 200 negativo por 0,6, eso nos da menos 120. Aquí tenemos menos 120. Y menos 120, esa sería la primera área. Y ahora tenemos esta área que está acá abajo, que vendría siendo el área de un triángulo rectángulo, que sería la base, que son los 0,6 metros, por la altura, que va de 200 a 620, que eso es 420, dividido en 2. Entonces, 0,6 por menos 420 dividido en 2, eso nos da menos 126. Entonces aquí vamos a tener un área de menos 126 newton metros. Entonces ahí tenemos menos 126 newton por metro. Este es menos 420. Y estas áreas se suman. Entonces podríamos decir acá que tenemos un área total que es de menos 120 más menos 126 y eso nos da menos 246 newton por metro. Esa sería el área de esa figura, que sería el área de un rectángulo acá arriba y de un triángulo acá abajo. Entonces de 120 tenemos que bajar hasta menos 246. Por lo tanto vamos a suponer que aquí, en ese punto está el menos 246 newton metro. Nos movemos hacia acá. Ahí decimos que está el menos 246. Y la manera de movernos cuando el área es negativa es a través de una parábola, porque cuando la fuerza cortante es una línea recta, la gráfica de momento es una parábola.
Y como en este caso la parábola tiene un área negativa, tendría que tener un área negativa. Recuerden que la concavidad es así, negativa. Cuando la concavidad es negativa de una parábola. Entonces aquí me tendría que mover de esta manera. Así. ¿Ok? Y luego tengo esta última área que es acá arriba. Y esta área superior tendría que ser el área de un triángulo rectángulo, que es la base, que son 0,6, por la altura, que va de 0 hasta 720, dividido en 2. Entonces 0,6 por 720 dividido en 2, eso me da 216. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 0,6 por 720, 216. A ver, 200, 0,6, 120, 0,6. Bien. Entonces, como me dio eso, 216, el 0,6 por el 720, a 0, 720 a 0. Me tengo que mover ahora esto es 60, eran 120 más menos 246. Esperen chiquillos, que aquí de nuevo, perdón, estoy como día lunes. De nuevo se me olvidó sumar, recuerden que las áreas se van sumando, ¿cierto? Coloqué de 0 a 246 directo y me equivoqué porque hay que ir sumando las áreas, por eso me dan valores, o sea, por eso no me concuerdan. Se me olvidan algunos pasos, perdón, estoy medio confundido. Entonces, acá tenemos que ir sumando, dijimos que 180 menos 60 nos da 120. Y ahora 120 tenemos que sumarle estas áreas, ¿cierto? Si a 120, que es donde estamos, le tenemos que sumar el área total de esta otra figura. Entonces sería 120 más menos los 120 que tenemos aquí, ¿cierto? Eso nos da 0. Y si le sumamos el menos 126, en realidad nos da un área total de menos 126. Se suman, ¿cierto? Hay que ir sumando 180 menos 60, da 120. Luego sumamos las 3, sería 180 menos 60 menos 246 y eso nos da menos 126. Entonces era aquí menos 126. Y ahí nos movemos de esa manera. Y ahora tenemos que sumarle a esos menos 126 la otra área, ¿ya? Que sería menos 126 más 216 y eso nos da 90. Entonces vamos a llegar al 90, ¿cierto? Y vamos a decir que el 90 está por ahí. Entonces ahí vamos a decir que ese es 90 y tenemos que ir así, de esa forma. Bien, y ahí tenemos la gráfica de momento. Entonces, se calculan las áreas, ¿cierto? Voy a volver a repetir, porque fui un poco confuso para la explicación. Primera área 0,3 por 600, eso da 180. Luego calculamos la otra área, menos 200 por 0,3, da menos 60. Se suman, se van sumando para ir estableciendo el momento. El primero 0 más 180 da 180. A 180 le sumamos menos 60 y eso nos da 120. Entonces en el tramo va de 180 a 120.
A 120 luego le sumamos esta área de esta figura y esta área de la figura que está acá en menos 200 por el tramo que va de B a C, que es 0,6, menos 200 por 0,6, eso da 120 negativo. Luego calculamos el área del triángulo que está acá abajito, porque esta figura geométrica es complicada, es un rectángulo más un triángulo, que sería 0,6 por 420 negativo dividido en 2. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2, entonces 0,6 por 420 dividido en 2, eso da 126. El área total son menos 246, pero a esos menos 246 yo le tengo que sumar 120. Entonces 120 más menos 246 nos da menos 126. Y a menos 126 le sumamos los 216, que es en el tramo, el área que está acá, que pasan a ser los 0,6, por los 720, que va desde aquí, desde 0 hasta arriba, base por altura dividido en 2, y eso da 216. Y si le sumo, llego a un momento de 90. Entonces ahí tendríamos esa gráfica de momento. Y por tanto, ¿qué es lo que encontramos? Que el momento flector está máximo, es en este punto. Ahí es donde está el momento flector máximo, porque es el valor máximo del momento, ya sea negativo o positivo, y acá tenemos 126, ahí tenemos 90 y tenemos 120, el momento máximo es de 180 newton por metro. Eso es lo que determinamos, ¿ok? Y ahora, ya teniendo eso, podemos calcular el esfuerzo de flexión máximo en la viga. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Como M partido por S. ¿Por qué S? Porque nos piden determinar el esfuerzo de flexión máximo, pero eligiendo cualquier viga, ¿ya? Cualquier viga de aluminio. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es ir a las tablas. No sé si recuerdan que yo les comenté que una de las maneras de calcular el S era a través de estas tablas si nos indicaban el tipo de viga que teníamos enfrente. En este caso nos dicen que es una viga de aluminio. Acá tenemos los perfiles laminados de acero y por este otro lado tenemos las vigas de aluminio, ¿ya? Y aquí dice vigas estándar de aluminio asociado en dimensiones, áreas, pesos, propiedades de las secciones. Y por tanto tenemos que escoger cualquiera de estas. Cualquiera, da lo mismo cuál. Entonces vamos a ver si... a ver, podríamos coger esta. Esa viga. ¿Qué es lo importante? Es seleccionar el valor que tenga esta en, en el eje XX y calcular así su, aquí, su sección, ¿cierto? Su sección transversal que viene siendo el S, ¿ya? Y ese entonces es este. Ese valor que está... Bueno, habíamos seleccionado esta viga, ahí, y tenemos que escoger la relación XX, porque estamos midiendo respecto de ese eje el S. Tomamos esta columna, ¿cierto? Donde está el módulo, y el valor sería 5,58, y ojo que esto está en pulgadas cúbicas. Nosotros estamos trabajando en newton por metro, entonces tenemos que arreglarlo. Así que tomamos 5,58 pulgadas cúbicas, tenemos que transformarlo. Eso sería un S a 5,58 pul cúbico. Y esto es por tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Un proceso de transformación para llevarlo a metro. Entonces, ese proceso de transformación de este módulo, decimos 5,58 pulgadas cúbicas por. Tenemos que transformarlo a metro. Y un metro, o sea, una pulgada en realidad, una pul, son 2,54 centímetros. Y si eso lo dividimos en 100, nos da 0,0254 metros. Pero esto está al cubo, entonces recuerden, se eleva al cubo, al cubo, al cubo, al cubo, tanto la unidad de medida como el número, se van las pulgadas, y el 5,58 se multiplica por 0,0254 al cubo, y se divide en 1, bueno,
que es 9.14 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. 5.5. Voy a volver a hacerlo porque como he cometido tantos errores hoy día. Estamos bien. Ya. Y ahora entonces podemos calcular el módulo, el esfuerzo, perdón, máximo a través de este módulo y el momento que dijimos que el momento máximo era de 180 newton por metro. Entonces tenemos un momento máximo de 180 newton por metro y esto va dividido en 9.14 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Se va a hacer con S y queda cuadrado. Se quedaría 180 dividido en 9.14 por 10 elevado a la menos 5. Y eso da 1.969.365.427 newton sobre metro cuadrado. Y eso aproximadamente es un 1.9 megapascales. Y esa sería la respuesta solicitada, dado que nos pide determinar para cualquier viga. Ahora, la viga que estamos utilizando es aquella viga que tiene ese módulo S de 5.58 pulgadas cúbicas. Ya, y eso es portable. Pero ahí podemos tener cualquier otra valor. Bien, eso sería entonces el ejemplo. Este sería el ejemplo que quería comentarles hoy día. Un ejemplo distinto donde aparece una carga uniformemente distribuida, donde hay que pasarla a una carga puntual, y cuando hacemos el análisis del gráfico de cortante, la carga distribuida pasa a ser una línea recta y la gráfica de momento pasa a ser una curva, una función cuadrática, y ahí estaría. Les pido disculpas por esos pequeños errores que cometí ahí del cálculo al principio, y después al olvidarme de ir sumando las áreas, a veces uno se pone medio confuso donde está haciendo tantas cosas a la vez. Ya, chicos, eso sería por hoy. Este sería el ejemplo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, entonces nos encontramos la próxima clase, que es Profe, mañana. ¿Sí? Christopher. profe, yo le quería hacer una consulta. Se supone que la próxima prueba es del 30%, ¿cierto? La próxima prueba es del 30%. Sí, Lo es que del sale 30%. en el sistema y se supone que sería el 30 de noviembre. Sí, pero Y la esa prueba prueba, sería en base a lo que vimos hoy día. o sea, no es lo que hemos visto hoy Y día, sino que es lo que hemos visto desde flexión en adelante. ya, y van a hacer, ¿cuántas preguntas más o menos van a hacer de ejercicios? Yo creo que van a ser entre 2 o 3. Lo que pasa es que la prueba va a ser igual una tarea, al igual como lo hicimos en torsión. Va a ser, les voy a compartir vigas cargadas, van a tener que calcular los esfuerzos, seguramente uno por tabla, otro por haciendo la tabla donde calculan el C y la inercia, otro como el que hicimos ahora, donde van a la tabla y consultan la viga y sacan el S y calculan el esfuerzo máximo en flexión, y otro para calcular la fuerza cortante. Y al igual como la vez pasada, van a tener un cierto periodo para hacer la actividad. Como son largos los ejercicios, no les puedo dar 1 hora y media porque no corresponde. Entonces van a tener, yo creo que hay unos días para poder realizarlo y entregarlo a modo de tarea. Y Ya, profe, se las voy a perfecto. entregar Y va a ser la misma antes. técnica, por ejemplo, de... Sí, te escucho. Le pregunto si va a ser la misma tónica de hacer subir los desarrollos, Sí, algo es lo así, parece. mismo. Sí, yo les voy a, en una tarea les voy a cargar los ejercicios para que ustedes lo hagan en una hojita, le saquen una foto y lo suban a la plataforma. Yo creo que van a tener ahí yo creo que como máximo una semana, puede ser de lunes a viernes,
Eso sí, tienen que entregarla el 30 de noviembre, entonces se las voy a compartir antes, ¿ya? Eh, puede que se las comparta, por ejemplo, en la clase del martes 23 de noviembre y tengan que entregarla el lunes 29 de noviembre, por ejemplo. Entonces tendrían del martes al lunes para poder hacer la tarea. Yo creo que así va a ser. Ah, perfecto, profesor. Más clarito. Muchas gracias. Ya, vale. Bien, entonces ya mañana les muestro otro ejemplo de fuerza cortante para que vayamos teniendo mayor abanico. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.